pues vamos a esperar un momentín a que llegue la gente, pero bueno, como esto se va a guardar, vamos a hacer un poco una presentación primero. Estamos con esta idea de hacer unos directos mensuales y empezamos el mes pasado, a finales de agosto empezamos con esta idea y hoy es nuestro segundo directo con una temática que ha sido, bueno, fue propuesta por ustedes, ¿no? Cuando lanzamos esto de las preguntas sobre de qué queríamos que habláramos, pues nos comentaron que les interesaría que habláramos sobre el apego. Y sobre todo un poco porque el anterior directo fue relacionado con las no monogamias y tipos de relaciones y demás, ¿no? Y el apego, pues sí, es una de las cuestiones que sale mucho a la luz en este tipo de temas, ¿no? Y nos preguntaron por ello y dijimos, bueno, pues vale, adelante, ¿no? Bueno, en general, ¿no? En las relaciones. Claro. Así que bueno, saludamos a la gente que está entrando ahora y saludamos a la gente que nos va a ver en diferido, que nos han escrito en plan, ay, que no puedo verles, tal, ¿no? Pero sí, bueno, ya me esperaré a esto que se queda 24 horas y que lo pueden ver. Así que... Vale, y entonces si la gente que estáis aquí queréis ir preguntando o hablando, nos encanta ver ese feedback, ¿no? Como que hay alguien al otro lado. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, con el apego. Para empezar hay que decir que el apego lo que es el vínculo que yo establezco, ¿no? Con mis relaciones afectivas y afectivas, ¿no? Es decir, el apego es de qué manera yo me vinculo a la gente, ¿sí? Es diferente a dependencia, ¿de acuerdo? Vimos que mucha gente asocia apego, tener apego con tener dependencia, ¿vale? Y estoy en ello. ¿Vale? Muchas veces apego confundimos y pensamos que es dependencia o que es como estar enganchados, ¿sí? Como si fuera algo malo y no tiene que ver con eso, ¿sí? El apego sencillamente es de qué forma me vinculo, ¿no? Con personas significativas en mi vida, con personas importantes, ¿no? Con personas que hay un lazo, ¿sí? Entonces, esta es una manera pues de buscar proximidad, ¿no? De buscar contacto, de buscar protección, seguridad, ¿sí? Y establecemos también estos vínculos, ¿no? De apego, sobre todo para situaciones estresantes, situaciones difíciles, ¿no? En donde pues las necesidades básicas humanas que tenemos, que es de afecto, de pertenencia y demás, ¿no? Pues en este vínculo es donde puedo verme recogida en situaciones complicadas, ¿no? Y compartir las situaciones de disfrute. Esta es la primera premisa. Apego no quiere decir dependencia, sino es de qué manera me vinculo, porque yo puedo vincularme y quizá me vinculo de una forma dependiente, ¿no? Mi apego es dependiente, o quizá mi apego es evitativo, ¿no? Y entonces yo lo que hago es que tengo tendencia a huir siempre que hay una intimidad. ¿Por qué creemos que es importante el tema del apego? Esto es algo muy interesante. Porque hemos visto, bueno, en terapia, y no hemos visto nosotros, hay un montón de estudios, ¿no? que avalan que la forma en que yo he integrado el apego en mi infancia, ¿sí? Condiciona o se pone en juego cuando yo establezco relaciones de adulto, ¿sí? Es decir, de adulto lo que hago es activar mi sistema de apego que he aprendido en mi infancia. Sí, porque en estas primeras relaciones, claro, el apego es una teoría que empezó a desarrollarse para explicar cómo interactuaban los bebés con las personas que cuidaban a estos bebés, ¿no? Entonces, fíjense que estas primeras relaciones que establecemos cuando somos chiquitines van creando lo que se dice un universo simbólico, van creando un concepto de lo que son las relaciones, de lo que son el cuidado, de lo que es el afecto, de lo que es las atenciones, de lo que soy yo y demás, ¿no? Y entonces, con toda esa carga conceptual, de repente en nuestra edad adulta nos encontramos con una igual, ¿no? Y se pone en juego todo esto que he aprendido, todo esto que he experienciado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque a día de hoy el aprendizaje que hacemos cuando somos chiquitines y todo lo que vamos manteniendo a lo largo de nuestro ciclo vital se pone en juego a la hora de relacionarnos en nuestro mundo adulto. Y por eso consideramos, bueno, y por eso siempre que estamos hablando de relaciones o de vínculos, nosotros no monógamos, sino también en terapia de pareja y todo eso, es un ámbito que solemos explorar un montón, ¿no? Solemos explorar bastante. Básicamente, de qué manera yo me he vinculado y lo que he aprendido allí es como mi mochila con la que yo llego, ¿no? A esta nueva relación,
¿sí? Ya sea relación de amistad, relación de pareja, una relación, eso sí, una relación donde haya cierta intimidad, ¿no? Donde haya afecto, donde haya... Sí, que vamos, si vas a comprar pan, pues con el panadero no... El apego quizás pues, tampoco te influye tanto, ¿no? Sí, básicamente. Pero sí, en relaciones significativas, en relaciones de intimidad donde se ponen en juego vulnerabilidades, ¿no? Este apego vivido también es muy importante porque también determina y genera una visión de mí misma, ¿no? Es decir, a través de estas interacciones continuadas yo interiorizo una visión de mí misma y además interiorizo una visión del otro, ¿sí? Esta visión de mí misma tiene mucho que ver con la autoestima, ¿sí? Y la visión del otro tiene mucho que ver con la confianza. Por eso creemos que es muy interesante, ¿sí? No tanto para diagnosticarnos qué tipo de apego hemos vivido, sino para ver qué me está ocurriendo ahora, ¿no? Qué me está ocurriendo en estas nuevas relaciones que estoy estableciendo, ¿sí? Y que muchas veces vienen de historias mías pasadas, ¿no? Sí, que esto lo estábamos pensando nosotras cuando estábamos preparándonos este directo, ¿no? Era como, guau, pero vamos a empezar a hablar de estilos de apego, vamos a empezar a hablar de la teoría del Bowlby ¿no? Y estábamos diciendo, pero tampoco que sea en un directo que va a durar 1 hora, que la gente no empiece a autodiagnosticarse y a decir, oh, que yo tengo esto, estoy roto, estoy rota, o no sé, cosas de estas, ¿no? Que se necesita historiar un montón y analizar bien las dinámicas y el sistema y por todo lo que se ha pasado para poder identificar, bueno, qué dinámica de apego tienes, ¿no? Uy, ¿se nos escucha mal? Esto debe marear a la gente, ¿no? Lo siento, momento técnico, pero creo que este borrador... Pues no sé qué hacer. O nadie se quejó. O nadie se quejó. Quéjense si se escucha mal. Está bien, está bien. Quejarse está ¿Así bien. mejor? ¿Sí? Hola. Se va mejorando. Bien. Sí. Yo creo que aquí está bien. Vale, pues genial. Oye, muchas gracias. Si ven que hay algo que va fallando, como nosotros no nos enteramos y estamos soltando aquí la chapa, pues la chapa que no es chapa, que es interesante, pero que vamos muy por feina, ¿no? Como dicen aquí los catalanes, pues que nos digan algo. Veníamos hablando, ¿no? Cómo el apego es como de qué manera yo me vinculo con la gente, ¿no? Que me viene de estas experiencias y tal. También es muy interesante el tema de que no vivo solo un apego, ¿sí? Vivo un apego con, si he tenido 2 cuidadores, ¿no? Porque en este sistema monógamo suele haber 2 cuidadores. Vivo un apego con un cuidador y otro apego con otro, ¿sí? Es decir, que no seamos tan fijos. Claro, es que vamos internalizando diferentes experiencias y con estos inputs que nos van llegando al final vamos a hacer como que lo cogemos y hacemos una conclusión general, ¿no? Y con todas estas cositas que vamos aprendiendo hacemos el modelo simbólico del yo, el modelo interno del yo que se dice según esta teoría, ¿no? Y también estaba pensando que es importante identificar un poquitito, ¿no? Qué modelos hemos tenido, cómo me han enseñado o he aprendido a través de las experiencias y de estos vínculos lo que es el amor, lo que es el cuidado y todo esto que compone el apego, porque en la edad adulta se pondrán en juego pues expectativas, reglas de juego, por llamarlo de alguna forma con comillas, ¿no? Porque si yo pienso que el amor es esto, esto y esto y cuidar es esto, yo voy a esperar en esta relación que se ocurra de esta forma y voy a ejecutar ciertas reglas, ¿no? De juego, voy a jugar con eso y a lo mejor la otra persona pues, no tiene ni idea o está jugando con otras, ¿no? Y ahí ya se generan estos desencuentros en donde empiezan los conflictos, ¿no? El apego viene de la teoría del apego de Bowlby, de los años 50, ¿era, no? Creo que es del 69 o así, bueno, pero bueno, sí. Que describe, ¿no? Esta tendencia que tenemos no solo los humanos, más bien los primarios, ¿no? Claro. Todo esto empezó a desarrollarse a través de la etología, o sea, empezó a observar comportamientos animales y se fue dando cuenta del vínculo que existe entre las crías y las madres, ¿no? Y luego empezó a aplicarlo en el ser humano y en el ser humano empezó a ampliar con este componente social y emocional, ¿no? Y bueno, que pertenece un poco al mundo razón humano, no sé, bueno, en fin, que empezó a ampliar con otro tipo de variables más allá de lo primitivo instintivo, ¿no? Y entonces, ¿no? Es una conducta que se activa básicamente para sobrevivir, porque cuando somos bebés, como no podemos abastecernos por nosotros mismos, ¿no? Entonces
ante necesidades o ante amenazas, ¿no? Ante sensaciones internas de amenaza, como puede ser hambre, como puede ser frío, ¿sí? Se activa esta conducta, ¿vale? Conducta de llanto, por ejemplo, y ahí hay una respuesta de nuestros cuidadores, ¿sí? Entonces, depende, ¿cómo era? Es que era como que depende la sensibilidad, ¿no? Depende cuán adecuado sea esa respuesta a mis necesidades, yo como bebé, por ejemplo, ¿sí? Yo iré desarrollando un vínculo, ¿sí? Un vínculo de apego con ese cuidador, ¿vale? Esto es algo muy importante. Claro, dependiendo de cómo yo percibo que se responden a las necesidades y demandas que tengo, voy interiorizando todo esto. Es decir, no tiene tanto que ver con lo que la otra persona hace o si lo que hace está bien o está mal, no entremos aquí, ¿no? Sino que lo que se ha visto es cómo yo he interiorizado, he vivenciado, interpretado, ¿sí? Hola, Toñi. Entonces, es más importante cómo yo he vivenciado esas respuestas, ¿sí? Si se han ajustado mis necesidades, sea lo que, ¿no? Lo que yo necesitaba para cubrirme y quedarme tranquilo o tranquila o no, ¿vale? No tiene tanto que ver con si la madre o el padre es bueno o es malo, ¿sí? Están salvados. O sea, aquí las mejores intenciones del mundo y a veces los métodos y las interacciones con los métodos y las dinámicas son las que se hacen caput, ¿no? Y lo que estaba pensando es que en estudios, ¿no? En baterías de pruebas para determinar el apego, se vio que aunque varios cuidadores y cuidadoras hayan respondido con los mismos actos, ¿no? Que pueden ser como unas buenas respuestas de apego, la interiorización y la experiencia que había tenido la persona apegada, por llamarlo de alguna forma, ¿no? A la que fue dirigida estas conductas, variaba muchísimo, ¿no? Y una de las explicaciones que tenemos para esto es que no es solo el responder, sino también es el reconocer y el interpretar la necesidad, o sea, reconocer la necesidad, interpretarla como necesidad X y responder a esa necesidad X es lo que hace el conjunto de acción de apego, ¿no? Que da seguridad o que da acompañamiento o que cubre necesidades, ¿no? Vale, entonces vamos a ver los tipos de apego así. Vamos a hacer una gran escala, ¿vale? Esto hay un montón de documentos que se pueden encontrar. Si queréis más información podemos pasar, aunque lo que tenemos es cosas más de psicólogos, pero bueno, hay un montón de artículos donde explican los estilos de apego que hay, ¿no? En la infancia. Entonces, para empezar tenemos el estilo de apego seguro, ¿sí? Que consta de una madre disponible y sensible, una madre, un padre. Sí, claro, todos esos estudios, como fueron en los años 70, hablan de madre. Exacto. Todos hablan de madre. Sexista, pero sí. Un cuidador que tiene una respuesta coherente a las necesidades, ¿no? Entonces, a medida que esto se va repitiendo, ¿sí? Que este cuidador responde de manera coherente, ¿no? Y va satisfaciendo de manera coherente las necesidades del niño, que no tiene por qué ser solo necesidades fisiológicas, pero cuando somos mayores van saliendo necesidades de exploración, necesidades de apoyo también, ¿no? En fin, van apareciendo otras cosas, ¿no? Es la capacidad del cuidador de responder adecuadamente, ¿no? Y esto suele generar como una sensación de satisfacción, ¿sí? Pensando en tener siempre presente un esquemita, que Nuria lo dijo antes, ¿no? En que a través de la experiencia del apego voy a adquirir dos conceptos del mundo. El modelo del mí mismo, en términos un poco de autoestima, de validez, de soy un ser querible, soy un ser válido, soy un ser que se le reconoce en sus necesidades, ¿no? Y por otro lado, y hago así, ¿no? Porque es así y así, ¿no? Y por otro lado es el modelo del otro, en términos de si es confiable o no. Si yo cuando lloro viene alguien a atenderme o aprendo que no va a venir. O si alguien viene y me da miedo porque viene de una forma muy agresiva o de lo que sea, ¿no? Entonces hay como dos ejes aquí en cuanto a modelo de mí mismo como positivo o como negativo y el modelo del otro como positivo y como negativo. Y en este eje de aquí van a salir estos 4 estilos de apego que está mencionando Nuria. Entonces si el modelo de mí mismo es positivo, de mí misma es positivo, y el modelo de los demás es confiable, habrá un apego seguro. O sea, yo si lloro, soy reconocida y soy atendida, y además confío en que la gente va a venir. Entonces hay intimidad, hay buena intimidad, hay buena exploración, ¿no? Se establece, se crea esa base segura a través de esto, ¿vale? Otro tipo de apego es el apego ambiguo, ¿no? Aquí nos referimos a estas situaciones en que las
el cuidador no está siempre disponible, ¿vale? Se crea ahí como una inconsistencia, ¿no? Como que a veces sí y a veces no, ¿no? Entonces, a veces necesito, pero no tengo, ¿sí? Y entonces me quedo yo con mi malestar y mi sufrimiento, incapaz yo de cubrirme lo que necesito, ¿sí? Pero otras veces sí, ¿de acuerdo? Entonces sería como esta ambivalencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Apego ambiguo, ¿no? Porque no sabes. O sea, lo que acabas interiorizando es que los demás no son alguien confiable, ¿sí? Porque a veces están y a veces no, de una forma totalmente ajena. Sí, hay una incerteza, ¿no? Incertidumbre, ¿no? Como que no sabes. Y eso muchas veces crea mucha dependencia, ¿sí? Es decir, porque lo que pasa es como que yo no sé, voy a estar ahí, ¿no? Ahí esforzándome para ver cuándo sí, ¿sí? Y entonces esto me hará estar más dependiente de esta persona, y además lo que suele ocurrir es que esto no favorece que yo desarrolle una autonomía, porque como estoy ahí pendiente, no puedo estar aquí desarrollándome y yendo hacia la autonomía. Claro, que la autonomía, según también este modelo, hay un sistema que es el sistema de exploración. Entonces está el sistema de apego y el sistema de exploración. Entonces, si yo parto de una base segura, yo puedo explorar porque sé que si me llevo un chasco o algo me hace daño, puedo volver al sitio seguro y está bien, es casita, ¿no? Si hay el apego este ambivalente que comenta ella, en donde no sé si va a estar o no va a estar y es como todo muy raro, ¿no? Yo voy a explorar, pues no voy a explorar, o sea, no voy a explorar al final porque me da mucho miedo, porque no sé si cuando me lleve un chasco voy a tener casita o no. Por lo tanto, me quedo fijada en intentar conseguir el apego, me quedo dependiente de que me cuiden, ¿no? En este intermitente, ¿no? Para poder luego ir a explorar. Pero claro, en todo ese proceso yo no he desarrollado mis capacidades ni mi autonomía explorándome. Porque me estoy dedicando a asegurarme ese apego que a veces está y a veces no, ¿sí? Y también aquí interiorizamos una idea de que yo soy fácilmente abandonable, ¿no? Como a veces la persona está y a veces no, entonces a veces me abandona, pero a veces está presente y entonces ¿esto por qué? Y no. Y estos son los términos, digamos, como un poco conscientes, ¿de acuerdo? No vamos por la vida conectando, ¿no? Con estos valores, es decir, es algo que después de mucha terapia, mucho pensamiento, una misma se da cuenta, ostras, lo que le pasa es esto, ¿no? Estoy dudando. Lo que le pasa a mucha gente es que acaba dudando del vínculo, ¿sí? Porque su experiencia es que el vínculo no es seguro, ¿sí? Y no es seguro, no es que no sea seguro, es que a veces está, a veces no, y que no depende de mí. Exacto. Y cuando hablamos de abandono no es tanto figuras abandónicas en plan de que nos dejan ahí a nuestra suerte, sino que puede ser incluso cuidadores y cuidadoras que trabajan mucho y que no están disponibles, o que no tienen la gestión emocional necesaria para saber qué hacer, o estas personas que se apuran y no saben dar consejos y de repente pues no cubren necesidades, ¿no? De vuelta con lo que dije antes. Personas que no reconocen, interpretan o responden de una forma en la que yo necesito. Entonces ahí sí que puedo interiorizar de que no están disponibles para eso, de que puedo contar con ellos. Seguimos con el apego, sí. El estilo de apego. Más. Ahora hay el evitativo, ¿de acuerdo? Vale, estos son padres, madres que por razones X, ¿sí? No han estado disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, la persona lo que hace es como que interioriza que el cuidador, la cuidadora no está y que no va a estar, ¿de acuerdo? Nunca. O sea, no como antes que sí o no, a veces me da amor, a veces no. Aquí no está. Entonces, estas personas, ¿qué harán? Van a desarrollar una tendencia a la independencia, ¿no? Van a desarrollar, esto es lo que no sé mejor, lo educativo. Pero es un poco una independencia forzada, ¿no? Es como que yo aprendo que estoy sola y que me tengo que sacar las castañas yo del fuego porque no puedo contar con nadie. Por lo tanto, me vuelvo un ser autónomo, me vuelvo un ser independiente en donde niego, rechazo la vinculación porque la vinculación me ha fallado, a la vez que existe ese deseo, ese anhelo de aquí dentro de que quiero vincularme. Pero entonces es súper contradictorio porque deseo vincularme a la vez que sé que esa vinculación no va a ser posible, por lo tanto, barrera y me busco las castañas. Entonces exploro la vida sola dentro de mis propias
habilidades, capacidades, oportunidades que tenga, ¿no? Y no tengo a una persona guía que me diga, bueno, ve por aquí, ve por acá, mira, te explico por qué esto ha salido mal, porque me veo sola, ¿no? Y aquí comentábamos también, ¿no?, de que hay otro modelo de Sassaroli Lorenzini, que explica mucho el tema de la ansiedad y las fobias y demás, ¿no? Y este sería un modelo en donde yo tengo que explorar de forma autónoma, sin unas guías y sin casita en donde refugiarme, y entonces eso también genera muchísima ansiedad. Pero se disocia, se niega el apego, se niega esa necesidad, porque si me paro a centrarme aquí dentro en lo que me duele no tenerlo, no puedo ser funcional en la vida. Y es como esto también, ¿no? Y luego de alguna manera es como que nos negamos la propia necesidad de vincularnos, ¿no? Justo lo que acaban de poner por aquí, ¿no? Sí. Es como que te niegas ese dolor por cierta medida, ¿no? O sea, como me lo rechazo, me lo niego, me lo tapo, porque sé que no se va a ocurrir. Es como lo que tengo interiorizado es que no existe vinculación, no se va a dar, ¿no? Y como esto es algo tan evidente, sí, lo que hago es que me rechazo tanto en mí la necesidad o los sentimientos o las ganas y me voy. Y luego hay un cuarto que es el desorganizado, ¿vale? Que este salió más adelante con otros autores, ¿no? Y tiene que ver, es un tipo de apego, como habéis desorganizado, porque resulta que son los casos en que el cuidador es a la misma vez alguien a quien temer, ¿sí? Y alguien que me cuida. Existe la misma figura, que es la figura que me da miedo, que me trata mal, ¿sí? Está presente y me trata mal, ¿sí? Y a la vez, en otras ocasiones, lo que hace es, está presente y me trata bien, ¿sí? Este apego se ha visto mucho en niños maltratados, ¿sí? En infancias, que han pasado por padres o madres maltratadores, se ha visto mucho, ¿sí? Y entonces esto genera un caos interno, porque sí, la persona está, pero no sé cómo va a estar, ¿sí? Y el estado en que esté no depende de mí, porque yo soy la misma y a veces me trata mal y a veces me trata bien. Entonces yo voy a interiorizar que el otro es impredecible, ¿sí? Que a veces, o sea, puede hacerme muchísimo daño, ¿sí? Porque estoy muy en sus manos, ¿sí? Pero otras veces me cuida mucho, ¿de acuerdo? Entonces se crea esta, no sé, como, sí, caótico. Para mí la palabra, ¿no? Es como caótico, porque es como, quiero esta vinculación porque la he vivido y a veces me gusta mucho, ¿sí? Pero a veces le tengo mucho miedo, porque sé que aquí me han hecho mucho daño, ¿de acuerdo? Y entonces, esto, bueno, se ha visto en niños un montón de conductas muy caóticas, contradictorias, incluso se ha hablado de estereotipias, se ha estudiado, ¿no? De conductas de vida. Imaginaos qué modelo de mí mismo puedo interiorizar, ¿no? Cuando esta persona cuidadora lo que hace es que me quiere y me maltrata a la vez. Suelen interiorizar que se lo merece y que es culpa suya. Sí, suelen interiorizar un yo muy malo, ¿no? Sí, es muy inadecuado. El modelo de sí mismo es algo malo está en mí, ¿no? O que si me castigan de esta forma es porque estoy haciendo algo mal, ¿no? Entonces tiene sentido un poco, ¿no? Esa construcción de la identidad desde ahí. Bueno, una pregunta una reflexión más que pregunta que comentan por aquí, ¿no? Al final todo esto es parte de una educación que debería ser básica en el sistema educativo desde pequeños, ¿no? Y pienso que sí, porque cuando empezamos a cuidar a una criatura, la criatura no viene con un manual debajo del brazo, ¿no? Y hay como mucha... ahora quizás un poco menos, o hay crianzas un poco más conscientes, ¿no? Pero suele haber mucha desinformación acerca de las consecuencias emocionales que pueden tener ciertos actos, ¿no? Asumimos que no pasa nada, chiquillos pueden con todo, ¿no? Eso ya se le pasará o no le marcará tanto, ¿no? Y vamos a ir con ciertos descuidos, ¿no? O con cierta inconsciencia y se van desarrollando estas dinámicas que luego vemos las consecuencias en los adultos, ¿no? Eso tampoco quiere decir... ¡Ay! Todavía un mosquito. Perdón. Tampoco en caer en sobreproteger. ¿Sí? Es decir, la cuestión es saber responder a las necesidades que tiene. ¿Sí? A veces sí que tiene... Yo siempre pienso cuando un niño, cuando es
solo se dice que el niño necesita atención. Vamos a dárselo, ¿no? Porque quizá le pasa algo, quizá necesita, ¿no? Tiene algo que cubrirse, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que necesita. Y cuando ¿no? esta personita ya tenga la base segura, ¿sí? Es desde allí donde esta personita va a ir a explorar el mundo, ¿sí? Y va a salir un poco, y luego va a tener miedo y va a tener la base segura donde volver. Sí, porque nos vamos a mover, o sea, las criaturitas nos movemos en dos ejes, ¿no? En esto de necesidad de apego y necesidad de exploración. El apego es la pertenencia y la exploración es la creación de la individualidad, ¿no? Entonces ambos procesos tienen que darse desde casita. Sí, casita, me encanta eso. Casita. Es como casita, ¿no? El apego es de qué forma es la casita. Entonces tenemos, ¿vale? El apego seguro, el ambivalente, el evitativo y el desorganizado, ¿sí? En cada una se establece como una casita diferente, ¿sí? Y hay una base diferente, que es la que me va a dar este modelo de quién soy yo, ¿sí? De mí misma y de quién son los demás. Y luego ocurre, ¿no? ¿Qué pasa esto en la experiencia de infancia y de creación de identidad y de coherencia y tal, ¿no? Y decimos, ¿por qué nos parece importante esto? Porque a nivel adulto, ya cuando de adulta a adulta nos relacionamos con iguales, porque este sistema, claro, ahí es donde se pone en juego, ¿no? Porque este sistema del apego, al principio partimos de una simetría bastante clara. Hay unas personas que son encargadas del cuidado y hay una persona que recibe el cuidado, ¿no? Y aquí se establece en esta dinámica este tipo de vinculación acorde a estas respuestas y acorde a esta experiencia, ¿no? Y ocurre que cuando somos adultas, las relaciones se presuponen que serán de igual a igual. Se presupone horizontalidad, no se presupone ningún tipo de asimetría, ¿no? Y desde esta horizontalidad es donde entran en juego pues el apego de esta persona y el apego de esta persona. Y aquí cuando nos miramos cara a cara y vemos las reglas del juego, las expectativas, la interiorización de lo que es el amor, el afecto, las necesidades de individuación, las necesidades de dependencia, la confianza, desconfianza con la otra persona, aquí es donde empezarán a haber ciertas combinaciones, que es lo que llamaron el apego complejo. No me apunté aquí, tenía apuntado el nombre, pero bueno, de los que hicieron esta teoría, que me encantan los nombres de los autores, pero se llama el apego complejo en adultos, ¿no? Fisher y Grande. Eso, Fisher y Grande. Del 2001. Sí. Desarrollaron eso, ¿no? Sí, de la misma manera que aquí quien cuida es el que está arriba, ¿sí? Aquí quien cuida son los dos. Y si yo vengo de entonces, ¿qué pasará? Aquí yo doy aquí, pero la otra persona también me da aquí. Entonces, yo doy seguridad, pero la otra persona también da seguridad, y yo doy cuidado a la persona también da cuidado a la otra persona. Sí, esto es algo que metíamos mucha caña en las charlas estas donde hablábamos sobre el cuidado y la gestión emocional de nuestra red afectiva, en donde cuando nos encontramos de igual a igual en esta relación horizontal, lo ideal sería que estas dos personas pudieran flexibilizar tanto en el rol de ser cuidadora, como en el rol de recibir esos cuidados, porque si hay rigidez en uno de estos roles, también habrán desencuentros y también habrá conflictividad. Vale, entonces decían por aquí, exacto, la clave es una educación basada en un equilibrio entre teoría y experiencia práctica, para no caer en la sobreprotección. Sí, por ahí anda. Tal cual. Muy bien, entonces tenemos, ¿no? Entonces llegamos de adultos, ¿no? Con nuestro estilo de apego y entonces alguien que ha vivido un apego seguro, ¿vale? Será una persona que se pueda sentir bien tanto en la intimidad como en la autonomía, ¿sí? Tanto aquí cerca como allí. Entonces, yo confío, no tengo por qué dudar, ¿sí? Y tampoco tengo por qué evitar lo que aquí está ocurriendo, ¿vale? Seguro. El ambivalente, el ambiguo, ambivalente, depende de qué autor. Esto genera adultos muy preocupados, ¿sí? Muy ansiosos en el vínculo, ¿sí? Con mucha desconfianza hacia la otra persona, con una sensación de que eso, ¿no? De que yo soy fácilmente abandonable, ¿sí? Porque la persona se puede ir, ¿de acuerdo? Y estas personas tienden a desarrollar como esta búsqueda obsesiva, ¿sí? Como esta dependencia, estos reclamos, ¿sí? Tienden a desarrollar pues eso, mucha dependencia, que no es apego, ¿sí? Mucha dependencia con el otro, y también suelen mostrar mucho enfado, ¿sí? Y se bloquea mucho ante la separación de la otra parte. El evitativo
lo que hace es desarrolla esta autosuficiencia, que es más bien de manera defensiva, ¿sí? No es realmente porque es autónoma, sino es porque es lo que ha aprendido a hacer en la vida, ¿sí? Y suele estar muy incómodo en la intimidad, ¿de acuerdo? Y además suele, sí, más que sí, incómodo, como que no sabe bien cómo moverse en este espacio íntimo entre las personas, ¿sí? Y suele mostrarse pues más desconfiada, bueno, sencillamente no esas personas que quizás no se vinculan tanto, sí, les cuesta más, ¿no? Estar en el vínculo, aunque quizá una parte suya quiere, ¿sí? No son gente fría ni mucho menos, ¿sabes? O sea, no tiene por qué ser fría de no, de insensible, no, sino es como que, es como sí, el vínculo está bien, pero su tendencia es, bueno, me voy, ¿sí? Y luego está el miedoso, que, o sea, en este vínculo, en este apego desorganizado, tiene tendencia tanto, es decir, a tener miedo en la intimidad y a tener miedo a la soledad o a estar solo. ¿En directo en pausa? Ah, hola. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hemos vuelto? Vale. Vale, se pausó. ¿Se pausó? Cállense, están hablando mucho. Pues esta es la reformulación que hizo Bartholomew de la teoría de Pauli aplicada a adultos. Me acaba de caer el zarcillo. Vale. ¿El zarcillo? El zarcillo es canario, de Tenerife. Entonces a veces usa palabras que eso es pendiente. Ya está. En fin, que luego ocurre con esto del apego adulto, lo que es interesante en las relaciones sexoafectivas o afectivas simplemente de adulto en esta horizontalidad, que ocurren estas combinaciones de apegos, ¿no? ¿Qué ocurre si se junta un evitativo y un inevitativo, ¿no? Pues son estas parejas que son no pareja, que están cada una mirando para lo suyo, que no hay intimidad, que no hay ningún tipo de proyecto en común, sino que van haciendo el camino, pero cada uno a su rollo y cada uno... ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, ¿no? Vale, bueno, pues muy rápido. Por ejemplo, otra combinación, no me detendré mucho en esto porque quizás no nos da tiempo al tema de las preguntas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué ocurre con una combinación de una persona con un apego evitativo y una persona con un apego preocupado, ansioso, ¿no? Donde una necesita mucho la comprobación del vínculo y la dependencia y tal y cual, ¿no? Y la reafirmación de las necesidades o que se les cubra. Y la otra es como, quita para allá, yo me voy a mi rollo, que yo no puedo contar contigo, ¿qué tal, no? Imagínense esta combinación, que de ese encuentro tan grande, ¿no? Un poco, andaba pensando yo que es como el triángulo dramático este de Karman, en donde hay un persecutor y hay una víctima, ¿no? O sea, andaba pensando en estas teorizaciones, ¿no? O, pues, dos apegos inseguros, en donde a ver quién lleva la batuta y quién se queda con el cojín de la necesidad. Hay una guerra de necesidades y a ver quién las cubre, ¿no? O una relación asimétrica en donde rígida, donde alguien cuida siempre, en donde alguien siempre es cuidado, ¿no? Y hay una dependencia y codependencia y bueno, que aquí pueden haber infinitas combinaciones que pueden generar desencuentros en nuestras relaciones adultas. Leo textualmente, pone sensación de traición cuando otra persona no cumple tus expectativas, ¿vale? El sentimiento de traición es cuando yo veo que no se están cumpliendo unas expectativas mías o que hay unos acuerdos que no se están cumpliendo, ¿sí? Otro tema es si esos acuerdos y esas explicaciones y esas expectativas han sido explicitadas, ¿sí? Es decir, por un lado puede ser que muchas veces lo que pasa en relaciones sexoafectivas, ¿no? Debido al amor romántico, nos creamos unas expectativas de lo que la otra persona debe hacer o lo que debe ser, incluso, ¿sí? Y entonces yo me siento traicionada, digamos, cuando la otra persona no está cumpliendo eso que yo espero, ¿sí? Ahí se trata de ver cómo yo lidio con mi sensación de traición, ¿sí? ¿Qué me ocurre a mí? ¿Qué me ha pasado en mi historia con la traición? ¿Vale? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo puedo gestionar a nivel vivencial? ¿Sí? Y luego cómo lo puedo interpretar aquí, ¿no? Y también ver si es que realmente la otra persona está incumpliendo un acuerdo, porque quizá la otra persona lo está haciendo. La traición es real, ¿no? Pero cuando se trata de expectativas es porque ¿qué me pasa a mí? ¿Sí? Con el que estoy esperando algo que no se está dando, o yo lo he hablado o no lo he hablado, ¿sí? Aquí hay varios aspectos. Claro, así como mencionamos antes, en esta creación del modelo interno, vamos adquiriendo en el mundo simbólico las reglas de juego, lo que se supone que es, ¿no? Y a veces damos por sentado, como es eso, empezamos una relación y a veces se da por sentada la monogamia sin cuestionarnos nada, ¿no? Que a veces la monogamia puede ser escogida,
pero sabiendo que es una elección, no porque, que las cosas son así. Las cosas son así, estamos firmando un contrato, que es un contrato no escrito, en donde hay unas cláusulas que no he leído, pero que la otra persona conoce y me va a echar en cara que no las estoy cumpliendo, ¿no? Entonces es ver qué expectativa tengo, si la he puesto en común, si no. La otra persona no se entera de nada y realmente lo que ha hecho no tiene nada que ver, no eres con intención de incumplirla. Quizá no sabe, quizá podemos contar con la otra persona para que... No comunico mis necesidades, ¿no? Sí. Vale. Aquí preguntan, ¿terapia cognitivo-conductual utilizáis para resolver un problema de este tipo? Bueno, a ver, podemos utilizar, nosotras no somos cognitivo-conductuales, ¿vale? Somos constructivistas, sistémicas, pero sí que es verdad que hemos estudiado cognitivo-conductual, entonces conocemos herramientas que se pueden utilizar, pero básicamente yo aquí te diría más de sistémica, de comunicación, sí, de resignificación también, de qué significa esto, ¿no? De ir al concepto y al constructo y desgranarlo y buscar otras perspectivas de verlo. Pone por aquí, dice, a mí me ha pasado con mi mujer que hemos empezado nuestra relación en un estado de igualdad, pero nuestra evolución personal como persona se ha desarrollado por caminos distintos hasta separar. Sí, esto sí lo creo. Yo pienso también que se puede partir de esta situación, ¿no? De base, y luego la vida y las circunstancias nos ponen en tesituras en donde nos movemos de aquí. Por eso dije antes la flexibilidad que tenemos acerca del vínculo, ¿no? Acerca de las posiciones de cuidado y de ser cuidada, ¿no? Entonces, el cómo resolvemos estas crisis, ¿no? El cómo resolvemos estas situaciones circunstanciales y cómo volvemos al equilibrio y a la homeostasis es lo que podrá garantizar que el proyecto tire adelante o que se rompa porque no estamos en sintonía, ¿no? Hay un desacuerdo, hay un desencuentro que no logramos salvar porque estamos distintas. Sí. Ahí pues, ¿no? Comentas pues que ahí el vínculo ya no se podía dar más debido a las situaciones personales y a veces lo mejor, ¿no? A veces lo mejor es separarnos y... La mejor relación posible a veces es la relación, si las expectativas y las necesidades que tenemos son incompatibles, por ejemplo, ¿no? Más preguntas. Otra pregunta era, ¿cómo diferenciar apego del amor? Y si el apego se considera insano. Bueno, con todo lo que hemos venido hablando, ¿no? El apego no es insano, el apego es cómo me vinculo. Yo, sí, el apego es conductas que yo activo para vincularme. Para nosotras la vinculación es algo muy, bueno, no sano. Es que yo con el sano y tóxico tengo ahí un debate, voy a escribir un artículo al respecto porque eso viene de la tradición médica y no sé. Pero el apego es algo que nos sale instintivo desde... y al final son conductas destinadas a estar en el vínculo y eso es, pues, no sé, es muy guay. Y que el apego, en cuanto a esta necesidad de vinculación, de pertenencia, de afecto, es una necesidad básica humana, o sea, considerar eso insano es chumi. Sí, ¿no? Me da la sensación. Claro, parece que cuando se utiliza apego como igual a dependencia, sí, aquí es donde yo supongo que esta pregunta se refería más a que la dependencia se considera insana, ¿no? Claro, y aquí me gustaría hacer un aporte porque la siguiente pregunta tiene un poco que ver, así que la saco a colisión ahora, que es cómo dejar ir y cómo practicar el desapego. Yo cuando estaba leyendo esto, ¿no? Estábamos contestando las preguntas, pues dije en plan, ¿cómo que desapego, no? Entonces a mí me gusta hacer como búsquedas por internet y puse desapego, a ver qué me salía, ¿no? Qué artículos de estos de revistas de psicoterapia o de blogs de psicología y demás salían, ¿no? Y se vendía, y digo, bueno, pongo comillas, pero se vende el desapego como necesario para la felicidad. Y fue como, ¿what? Y me quedé como leyendo y me quedé bastante impactada, ¿no? Porque era, y luego pensé, ¿por qué se está dando esta idea, no? Y es básicamente lo que está diciendo Nuria. Porque se asocia automáticamente apego con dependencia, y dependencia, lo contrario, es independencia, por lo tanto, hay que fomentar la independencia y no depender de nadie y valernos por nosotras mismas, ¿no? Un poco este marketing empresarial, coach neoliberal de tú puedes, tira, ¿no? Y tú sola, y no dependas de nadie, porque lo que crees, creas, y bueno, en fin, que me enciendo, ¿no? Y entonces fue como... Claro, se está dando una idea de que las conexiones y las redes sociales en cuanto a conexión, no Facebook, ¿no? Son insanas porque nos hacen depender, ¿no?
y nos vamos a este tipo de conceptos del desapego, del dejar ir, de no necesitar nada, ¿no? Y tampoco es eso. Y tampoco caemos en el tema de que voy a depender solamente de una persona, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo mucha dependencia es porque tengo muchas necesidades no satisfechas, o qué está pasando conmigo, ¿sabes? Que estoy activando, ¿no? Y que estoy desarrollando conductas de dependencias, como, pero no pasa nada, no es malo, ¿sabes? O sea, no es que no, en psicología pensamos que no hay cosas buenas y malas, o sea, hay cosas, ¿sí? Pasan cosas, sí, nos pasan cosas y entonces hay que ver cómo abordarlas, ¿no? Cómo hacer para que nos afecten menos, quizá, ¿no? Para no desarrollar tampoco conductas que puedan ser malas, ¿ves? Pero conductas que puedan ser dañinas ahí hacia nosotros. Malestar, sí. Y demás, ¿no? Sí. Y también un poco en la línea esta de dependencia e independencia, ¿no? Yo frente al modelo de independencia siempre explico el modelo de autonomía, que es uno de los modelos que seguimos aquí muchas de la teoría del desarrollo moral, ¿no? Y dentro de la autonomía, que es la autonorma, que es como mi propia regulación, ¿no? Se contempla la conexión con la gente. O sea, dentro de esta autonorma hay, no quiero decir dependencia para no liarnos, ¿no? Pero hay necesidad de vínculo y estar satisfechos y satisfechas en ello, ¿no? Entonces... Afiliarse, exacto. Entonces... Yo, esto de practicar el desapego, como dejar ir para ser feliz, a mí es algo que me chirría un montón. Y por aquí dicen, a veces parece que si no tienes apego a alguien o a algo, es que no te importa o no tienes sentimientos. ¿Qué podéis decir al respecto? A mí me haces pensar de qué manera me expreso con esa persona. Y además a mí me haces pensar como, ¿qué le pasa a esta persona que está diciendo esto? ¿Sabes? Como, ¿qué le pasa a esta persona que piensa que no te importas? Fíjense, o sea, que esta persona no te importa a ti. ¿Sabes? Como, ¿qué le está pasando? Estaba pensando en el modelo de apego que explicamos antes. Hay un modelo que es evitativo, que lo que hacen es intentar desactivar la necesidad de apego porque han aprendido de que no van a estar. Entonces, y se mencionaba por aquí en uno de los comentarios, ¿no? Cómo intentar desactivar y disociar ese sentimiento para que no duela, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí se puede estar dando una sensación de que no te importa, que no tienes ganas de vincularte y tal, cuando a lo mejor el anhelo está, pero las dinámicas que has interiorizado son otras. Y me falta decir que el apego es diferente al amor, ¿vale? Es decir, el amor es un sentimiento, ¿sí? El amor es algo que yo siento en este espacio interno, ¿no? Mío, ¿sí? Y el amor puedo sentirlo hacia personas, pero hay gente que siente amor hacia la naturaleza, hacia la idea de Dios, ¿no? Hacia la existencia. El amor es un sentimiento mío, ¿de acuerdo? Entonces, el apego es lo que yo, bueno, ya hemos hecho mucho, ¿no? Como yo activo, ¿no? Para estar en el vínculo y para permanecer aquí, ¿de acuerdo? Y eso no quiere decir que siempre yo vaya a desarrollar, como ya hemos visto, conductas coherentes o conductas no adaptativas. Quizá voy a desarrollar dependencia o voy a desarrollar evitación o voy a desarrollar... Sí. Lo que sí pienso, quizás es opinión mía, ¿no? Es que apego no es igual a amor, pero sí que a través del amor es donde nos lleva y nos motiva al apego, ¿no? Esta ternura, este cariño, esta afiliación sí que nos lleva a este vínculo, ¿no? Sí, bueno, porque hay afecto. Porque hay afecto. Sí, porque hay afecto, claro. ¿Vale? Otra pregunta era que si el apego tiene algo que ver con el ego. Cuando hablamos de ego, supongo que quien preguntó se refería a que ego es como sinónimo del yo, ¿sí? O sea, la etimología de la palabra del latín, ego es yo, ¿no? Sí. Entonces, sí, el apego tiene que ver con yo y con el otro. Sí. Claro, pues, volviendo a repetirnos otra vez, ¿no? Es la interiorización del modelo del sí mismo, del modelo de la identidad y demás, ¿no? Y también la interiorización del modelo de las otras personas. Y sí que a mí me hizo pensar en la tradición, en la psicología budista, ¿no? Que tiene muchos estudios y muchos años, que allí sí que dicen que el ego es estar apegado a este yo y eso es fuente de malestar y sufrimiento, ¿vale? Porque incluso me apego a mi identidad, me apego a mis creencias, a mis pensamientos y mis emociones, ¿no? Y que eso es fuente de malestar. Pero no somos especialistas en eso y no nos vamos a meter. Es que estoy leyendo un libro sobre eso, entonces... Y también me hace pensar si esta pregunta fue un poco formulada en términos de ego
ismo, ¿no? Es como el apego tiene algo que ver con el egoísmo o con el narcisismo, ¿sabes? Este narcisismo de como he sido el centro, existe un término que es el narcisismo ontológico, que es cuando somos el centro constante y una sobreprotección y solo importamos nosotros y unos padres desvividos por nosotros y no nos pasa nada malo, en donde aprender frustraciones y tal, pues hay como una especie de ego hinchado, un poco distorsionado, porque, bueno, es subjetivo, y a través de estas experiencias, ¿no? Y quizás, no sé si se referían un poco a esto, ¿no? De que a través del apego se puede fomentar este tipo de identidad. Otra pregunta era, ¿cómo conseguir autonomía y confianza si siempre he contado con mi ex para eso? Claro, aquí el tema está que si mis necesidades siempre las está cubriendo una persona, ¿sí? Yo voy a crear dependencia, ¿no? Y si esta persona no está fomentando que yo desarrolle mi propia capacidad para hacerlo, pues voy a estar ahí enganchada, ¿no? Esto me hace pensar hay un cuento que se llama Cuento de las Monedas, algo así, que te habla de cómo... es un cuento que no voy a explicarlo porque no hay tiempo, ¿no? Pero te voy a decir que cuando yo en mis cuidadores no he recibido las monedas que yo necesitaba, ¿sí? Luego yo voy por la vida de adulto buscando en mis relaciones, buscando en mi vida a alguien que me dé esas monedas, ¿sí? Pero claro, es algo un poco ficticio porque me dan esas monedas pero me cubren por un momento, ¿sí? No me llegan y me crean esa base desde donde esa base de seguridad donde yo luego, ¿no? voy a desarrollarme y voy a estar, ¿sí? Y entonces te diría eso, que solamente él te está dando algo que, no sé, en algún momento ¿no? Sí, yo pienso en esto, ¿no? Si la tendencia es a explorar para crear nuestra autonomía, para conocernos y crear nuestra identidad, pero no estoy explorando porque ya me lo están dando de aquí, ¿no? Y es calentito y se está bien, ¿no? Y no salgo ahí fuera a encontrarme cuando se va, ¿no? ¿Cómo conseguir autonomía y confianza si siempre he contado con mi ex? Claro, cuando se va, cuando se convierte en ex, me quedo como, ya no tengo lo calentito y tampoco me he explorado, entonces no tengo qué aquí, material y contenido. Entonces sería cómo poder explorarte, cómo encontrar un sitio seguro donde partir para explorarte. A lo mejor el sitio seguro puede ser tú, ¿no? Vale. Y había otra pregunta que era sobre el apego, la relación del apego en adultos bueno, es un pero poco bueno, la contestamos un poco antes, ¿no? Sí. Que bueno, para saber que apuntamos las preguntas y contamos con ellas, ¿no? La relación en el adulto en las relaciones de pareja, ¿no? Que es un poco las combinaciones que estaba diciendo antes, ¿no? Que si les interesa y hay más preguntas podemos hacer uno específico sobre esto. Lo dejo ahí como sugerencia, ¿no? Y bueno, hay otro comentario por aquí que dice: a veces se confunde no tener apego a alguien o a algo, como que no tienes claro lo que quieres, y el apego como que sí. Es paradójico. No sé. No entiendo. Sí, es como que cuando no tienes apego es porque no tienes claro lo que quieres, pero si tienes apego sí tienes claro lo que quieres. Pero fíjate cómo introduces la frase, porque es lo que me parece clave, se confunde, ¿no? Es como que se asocia a este aparente no apego, como que no te importa o como que no tienes sentimientos. A lo mejor deberíamos explorar un poquito más qué está pasando aquí, cómo es que no te estás vinculando, qué pasa con el compromiso, qué pasa con sentirte cuidado, ¿no? ¿Qué está pasando ahí que estás rechazándolo o estás haciendo como que no estás necesitando esto, ¿no? Sí, y también por otra parte, como la otra persona te está leyendo, ¿no? Eso es muy interesante, es como que ella te lee desde su propia estructura, desde su propio modelo. Entonces, o sea, la cuestión no es lo que tú haces, sino es como ella te lee, ¿sí? Como otra persona te lee. Entonces, sí, esto es algo que suele pasar mucho en las parejas, ¿no? No es tanto, sí, ocurre algo, o sea, podemos escribir los hechos, pero luego hay la interpretación de esos hechos, ¿no? Un mismo acto, véalo de una manera, yo lo veo de otra. Y sí, y es el mismo. Bueno, pues hasta aquí más o menos la temática de hoy, las preguntitas que nos habíamos preparado. Muchas gracias a todas las personas que han participado, tanto por comentarios ahora aquí en este directo, como cuando lanzamos el bloque de preguntas para que la gente comentara sus dudas y sobre lo que quisiera que habláramos y demás, ¿no? Volveremos a hacerlo, esta idea de los directos mensuales
Nos encanta, es un espacio súper guay porque podemos tener feedback, hablar, es como más interactivo y es muy chachi. Y además cada uno está allí donde le pilla, Sí. ¿sabes? Entonces, bueno, pues haremos lo mismo. Si están pendientes de nuestro Instagram, de los stories, solemos sacar la temática del directo del mes y ponerlo también en nuestro perfil. Hay unos circulitos estos de stories destacados y mientras hacemos la cena. Y en los stories destacados siempre estará la temática que toca del mes y ahí hay el cuadrito este en donde pueden plantear las preguntas que les surgen de dudas y tal sobre el tema en sí, ¿no? Entonces lo volveremos a hacer y si han salido alguna idea sobre próximos directos o algo así, pues comentamos. También queremos saber, queremos de saber. Muchas gracias a todas las personas que están poniendo corazoncitos y que están diciendo cosas. Y bueno, y nada, y nos vemos en el próximo directo. Chao. Chao, chao.